Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Visto desde el espacio, nuestro planeta es azul. Y es azul por los océanos y por el oxígeno concentrado en la atmósfera. Hay quienes sostienen que este planeta no debería llamarse Tierra, sino océano, argumentando que más de 2/3 del globo están ocupados por el agua. El agua, como la Tierra, tiene carácter sagrado para millones de personas en todos los continentes. Y cuando decimos que los seres vivos estamos hechos básicamente de agua, estamos afirmando algo fácil de demostrar. 2/3 de nuestro cuerpo es agua, distribuida en todos sus tejidos. Una medusa, al igual que un tomate, es agua casi en su totalidad. Sobre el agua, entonces, se levanta el complejo edificio de la vida. ¿Qué formas toma en nuestra realidad geográfica y cultural el uso del agua? ¿Qué debemos aprender sobre ella? ¿Y qué comportamientos adoptar para protegerla de la contaminación? Río Daule, área de La Toma, donde se capta el agua para potabilizarla y entregarla al consumo de la ciudad. Este caudal se va formando con el agua de otros ríos, pequeños y medianos, que pasan por comunidades agrícolas y ganaderas de una extensa zona. El Daule y el Babahoyo forman a su vez el Gran Río Guayas, que sostiene ecosistemas muy productivos y una variada actividad económica. ¿Cuáles son los cuidados mínimos que debemos tener con el agua, base de la vida, base de nuestros alimentos? Pero si la ensuciamos por necesidades de producción, lo honrado es limpiarla antes de devolverla a la naturaleza. Un problema muy serio para cualquier ciudad o región es mantener la calidad del agua en sus ríos, esteros y otros cuerpos hídricos. El uso doméstico que millones de habitantes hacen del agua cada día y el uso del agua en procesos industriales la contaminan y la hacen peligrosa para la vida de plantas y animales. Esto exige someterla a procesos de limpieza. Acompañamos a técnicos de la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Guayaquil durante una visita para verificar la calidad de agua que vierte al sistema de alcantarillado una fábrica de productos lácteos en el norte de la ciudad. ¿Qué tipo de desechos lleva el agua y cuál es su destino final? Nosotros aquí desechamos todo lo que es el producto de la limpieza de máquinas, tanques, pisos, y esa agua va hacia la planta de tratamiento residual. Ahí nosotros las tratamos por un proceso físico donde le sacamos la grasa, hay también un proceso químico y un proceso bacteriológico. Todo este mangle que usted ve ha crecido por medio del agua tratada. Entre las múltiples actividades que realiza la Dirección de Medio Ambiente está el hecho de hacer un seguimiento y control a las aguas residuales industriales que se generan en las empresas. ¿No? Se les exige que estas aguas sean tratadas, ¿no?, para evitar que toda la carga contaminante de ellas vaya hacia los sistemas de alcantarillado sanitario o en su defecto a los cuerpos hídricos receptores. Una de las exigencias es de que las empresas presenten un reporte trimestral de sus análisis de agua. Esto deben hacerlo con laboratorios debidamente acreditados ante el OAE, esto es el organismo de acreditación ecuatoriana.
Estos son tanques reactores, ¿no? Estos son los diferentes procesos por los que pasa el agua hasta finalmente descargarla. ¿Qué se está haciendo en este momento aquí? En estos momentos estamos con una muestra del efluente, es decir, el agua que ya es tratada. Entonces esta agua es descargada directamente hacia el sistema de alcantarillado sanitario. Al municipio de Guayaquil le interesa que las descargas que generan las empresas, sus aguas residuales industriales, sean tratadas y vayan cumpliendo con la norma para finalmente descargar hacia los sistemas de alcantarillado o hacia los cuerpos hídricos receptores, con la finalidad precisamente de evitar la contaminación hacia el agua. En el caso de las aguas usadas por la población, también llegan a plantas depuradoras como esta, en el norte de la ciudad, donde se las somete a decantación y oxidación en lagunas, antes de ser devueltas al río Daule. Pero no todas las aguas descargadas en los ríos son depuradas. Hay ríos y esteros en la cuenca del Guayas que reciben aguas con restos de agroquímicos, detergentes agresivos y otras sustancias que a la postre impactan a la propia actividad agropecuaria o industrial, porque si hay una ley general en la naturaleza es que todo está interconectado. Toda acción genera una reacción. Ingeniero, ¿cuáles son los principales cuidados que debemos tener con el agua? El cuidado principal, yo diría, es no contaminar el río. Como ustedes pueden ver, esta agua ahorita no está apta para consumo humano. La contaminación de las aguas depende mucho de las labores que se hagan. Por ejemplo, en la agricultura, por las prácticas arrojan agroquímicos y tienden a contaminar las aguas. Si nos vamos a las zonas mineras, en cambio ellos botan mucho esos productos que utilizan para depurar, qué sé yo, el oro, para lavar el oro. Entonces también tienen otro tipo de contaminación por las minas, ¿no, verdad? Entonces es recomendable que prácticamente no boten esta agua a los ríos, porque quienes pagan los platos rotos son los que van tomando agua de las zonas más bajas, ¿no es cierto? Prácticamente los de arriba contaminan y los de más abajo son los que se están muriendo, son los que están sufriendo por enfermedades, problemas de cáncer, etc. Y como decía, también hay otras zonas donde montan industrias, en zonas que no deben estar en esas industrias y están contaminando las aguas subterráneas, como he visto algunos casos aquí en la provincia del Guayas. En cuanto a cuidar el agua, pues aquí procuramos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de limpieza de los galpones de chanchos y eso, el agua, si bien es cierto, sale con excretas y algo de residuos de balanceado, pero va al campo, ¿no? Procuramos regar de alguna manera árboles hemos sembrado. En este sector hemos sembrado unas plantas de nim, que es un árbol de muy rápido desarrollo y que produce un repelente orgánico, natural, ¿no? Entonces hay que ir buscando. La recomendación sería pues no botar aguas con residuos pues a fuentes, como vemos acá al fondo, este es un embalse, no descartamos agua sucia a esa fuente de agua, ¿no? Eso sería básicamente ver la manera de tratarla, y capaz no para descartarla, sino para usarla como fuente de riego, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer aquí. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El suelo es otro de nuestros recursos más preciosos. El suelo es la capa donde nacemos y construimos nuestras vidas. El lugar donde está nuestra vivienda y de donde proviene la mayor parte de los recursos naturales. Es el hábitat de los seres vivos, animales, insectos y microorganismos. Aquí se desarrolla la agricultura y la ganadería. El suelo es la capa superficial de la tierra en la que crecen las plantas, el lugar donde habita la mayor parte de los seres vivos, animales, insectos y microorganismos. El suelo es el recurso básico de la agricultura y la ganadería. Es el lugar donde habitamos todos. ¿Qué ocurre cuando contaminamos el suelo? Estamos afectando a todos los seres vivos que lo habitan. Y se lo puede contaminar de muchas maneras, con objetos de plástico que no se degradan fácilmente, con agroquímicos, desechos mineros o desechos domésticos. Este es un campo experimental de la Universidad de Guayaquil en el camino a Vainillo. Estudiantes y profesores de agronomía trabajan aquí en sus cultivos, hacen experimentos, buscan respuestas en la tierra, en el clima y en las plantas para seguir innovando en esta vieja y noble actividad, la producción de alimentos.
Ingeniera, se escucha comúnmente que los agroquímicos son considerados como veneno. ¿Esto es cierto? Bueno, todo lo que tiene que ver con agroquímicos, la palabra mismo lo dice, los químicos, hay que tener mucha precaución. Porque los productos químicos, si bien es cierto, ayudan a la agricultura, también hay algunos productos químicos que son de categorías rojas y amarillas que son altamente peligrosos. ¿Y por qué altamente peligrosos? Porque contaminan el ambiente, porque causan problemas en la salud de las personas que laboran en la actividad agrícola y de quienes consumimos los productos. ¿Y de qué depende su uso en la agricultura? Bueno, básicamente el uso en la agricultura, ustedes saben que eso viene desde cuando se hizo la Revolución Verde, producir más a costo de agroquímicos para poder competir con matar las plagas en este caso, ¿no? Si nosotros hablamos de plagas, estamos hablando de los insectos plagas, de los hongos, de las bacterias, de los virus, los nematos, los protozoarios, que esos vienen a ser plagas. Es decir, que plagas es todo lo que compite con los cultivos. Ahora, es importante tener presente que en este momento todo el mundo habla de la agricultura orgánica, es decir, producir limpio. Entonces, nosotros como Facultad de Ciencias Agrarias, como profesionales en la rama agrícola, siempre decimos a los estudiantes, bueno, debemos hacer un manejo integrado de la plaga. ¿Debemos usar agroquímicos? Seguro que sí, pero de las categorías menos peligrosas, como son las azules y las verdes. Y dígame algo, siempre me ha quedado una duda y creo que a muchas personas también. Cuando ponemos los agroquímicos en las plantas, ¿qué pasa? ¿El suelo lo absorbe? Algunos plaguicidas son persistentes en el ecosistema, se quedan allí y no solamente que quedan en el suelo, sino que también van a las aguas subterráneas y eso hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo sabe lo que pasó con el DDT, ¿no? Entonces se han detectado residuos de plaguicidas y justamente del DDT incluso está en la leche materna. Mira, en el caso de que estábamos hablando del uso de plaguicidas, siempre es importante también en un sistema de cultivo hacer alternando diferentes cultivos de tal manera que ellos repelan los insectos plagas. Por ejemplo, esta hierbita, ustedes ven que está sana, está bonita, no tiene ninguna mancha, no tiene ningún insecto, porque su efecto es repelente, ¿no? Entonces las plantas por ejemplo, como el rábano, fíjense, está sanito, no tiene ningún insecto, no hay ningún problema. Aquí tenemos el ajonjolí, donde no hemos hecho aplicaciones de ningún insecticida. Usted ve que las plantas están bonitas. En el maíz, con umbrales, una sola aplicación para gusano cogollero y el resto ya sale el cultivo, no hay ningún problema. Ahora, es interesante tener presente, y mira Fiorella, en el caso de los principios activos de las plantas tienen principios activos que repelen, ¿no? Que tienen efecto repelente contra los insectos plagas. Y de tal manera que en el área de investigación hemos trabajado con el uso de extractos de plantas para los insectos plagas y con resultados muy positivos. Recientemente terminamos de hacer un trabajo en tomate. En tomate es uno de los cultivos donde más plaguicidas los productores utilizan. De tal manera que si uno visita un campo agrícola, lo primero que se va a encontrar es con un montículo de envases. Y generalmente con categoría, con etiquetas rojas y amarillas. Las más difíciles. Sí, las más difíciles, las más complicadas. Entonces las plantas también podemos utilizar ese recurso, como la hierbita, por ejemplo. Hemos utilizado el neem, ¿no? Y eso no es cosa de ahora. Si ustedes revisan la literatura, en el caso del neem, eso está pues desde antes de Cristo, ¿no? Que lo han utilizado para controlar las plagas. Está la ruda de gallinazo, que por su olor fuerte, así la conocen los productores como ruda de gallinazo, por su olor fuerte, entonces repele, ¿no? El marigol o ¿cómo es? Rosa de muerto, que también llaman los productores, ese también es un repelente, y no solamente para insectos, sino que también para nematodos. Es importante tener presente que el suelo es vida. En el suelo hay muchos microorganismos que son buenos, microorganismos que son antagonistas. Cuando nos referimos a antagonistas significa que ese antagonista no deja crecer a otro microorganismo, ¿no? Entonces eso hay que protegerlo. En el suelo hay las lombrices, que ellas transforman esa materia orgánica en humus, en nutriente para las plantas, y por eso es que hay que proteger el suelo. Por otro lado, también hay que cuidar nuestros suelos de la erosión. En suelos con pendientes siempre es importante hacerlo en el sentido contrario a la pendiente, haciendo curvas de nivel, de tal manera que cuando llueve el agua no arrastre toda esa capa arable, toda esa materia orgánica que está en el suelo y se vaya como sedimento, ¿no? Entonces eso es muy importante.
otra duda. Sí. ¿Hay señales en las plantas para identificar el cambio climático? Así hay muchas señales. Imagínense, comenzando viendo la estructura de las plantas, podemos observar que en antes, por ejemplo, las puntas de las hojas no se quemaban. Estamos hablando de cultivos de cacao, inclusive a veces hasta de ciclo corto. Las plantas se tienden a veces a irse más en vicio, ¿no, verdad? O sea, producen más hoja y menos grano. Entonces, a veces los productores no saben a qué se debe eso, piensan a veces que los productos que están usando no funcionan. No es eso, sino es justamente por los cambios de tiempo que se están dando. Y están apareciendo nuevas plagas, nuevas enfermedades, hay ciertos insectos benéficos que más antes no eran agresivos, se están volviendo agresivos o se están cambiando justamente por este cambio. Ingeniero, díganos de manera sencilla a qué se llama agroforestería. Perfecto. A la relación que tenemos entre los cultivos y los forestales. Cultivos de ciclo corto o cultivos de mediana estatura con cultivos altos forestales. Usted sabe que con un suelo más cubierto hay menos evaporación, ¿no? Entonces el árbol va a dar sombra y también va el asunto del ambiente, ¿no? A purificar el aire. Y es lo que hay que conservar ahorita es los forestales también. Hacer cercas vivas, por ejemplo, en este lote, hacer barreras de forestales para que ayuden también al ambiente y a mantener la humedad en los suelos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. El aire es otro componente insustituible de la vida. Sabemos desde siempre que sin aire los seres vivos perecemos. En las últimas décadas hay cada vez mayor preocupación en círculos científicos por la pérdida de calidad del aire, por la contaminación y sobrecalentamiento de la atmósfera, que está modificando el clima en todo el planeta. Y naturalmente en nuestro país también. ¿Cuál es la relación que existe entre el verde y el azul? La pregunta suena un poco desconcertante y sin embargo tiene una base muy concreta. El verde de las plantas, es decir, la clorofila que permite a las plantas crear materia viva con agua, aire, sol y minerales, en un proceso llamado fotosíntesis, produce también oxígeno y son las concentraciones de oxígeno las que dan al cielo su color azul. Los árboles, los bosques, no importa la zona donde crezcan, producen oxígeno y absorben gas carbónico, el famoso CO2 de la atmósfera. Cuando desaparecen los bosques, se interrumpe este proceso vital y los impactos en nuestra vida diaria son muy serios. Acerquemos este tema a la realidad de nuestro país. Veamos esta explicación. ¿Qué función tienen los bosques? ¿Qué servicios ambientales nos entregan? Al quitar carbono de la atmósfera y producir oxígeno, los bosques son reguladores de la calidad del aire y de la temperatura en el planeta. Los bosques participan en el ciclo del agua, en la formación de nubes, pero también los árboles a través de sus raíces hacen llegar el agua hasta los acuíferos subterráneos, que a su vez dan origen a ríos, esteros y lagunas. Son surtidores de madera, de celulosa para el papel, de plantas medicinales y tierra fértil. Es claro que los bosques son primordiales para nuestra existencia, para regular el clima y mantener limpio el aire que respiramos. Bueno, siempre decimos nosotros que los bosques de Cerro Blanco y otros bosques nativos de la costa son los pulmones verdes, tanto para la ciudad de Guayaquil, también para el resto de la costa. En ese sentido, en cuanto al cambio climático, los bosques, sobre todo nativos, ayudan pues a mitigar los impactos de cambio climático en el sentido de que las plantas, los árboles inhalan, un poco como nosotros respirando, el dióxido de carbono, que es uno de los gases invernaderos pues, que se queda atrapado en la atmósfera
arriba de la tierra, pues, y se hace que se calienta la misma tierra. En cambio, pues, los árboles pues, producen oxígeno. Entonces, manteniendo y también reforestando los bosques nativos, estamos ayudando pues, a que el país no sufre mayores impactos. Para nosotros, pues, es notorio, como nos pasó este año, pues, que las lluvias en pleno invierno, pues, se pararon. Más y más vamos a ver estos cambios de los patrones climáticos y ya está a la vista en la cordillera Chongón-Colonche. Si habla con los comuneros más adelante en la cordillera, habla que casi no cae lluvia en invierno, sino más bien ellos sobreviven de la garúa que se produce en verano. Y no era así. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Los árboles son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Y sobre este mismo tema, ahí vemos a Alberto en medio del pantano. ¿Qué has descubierto, explorador? Wow, y ahorita estamos en un manglar. ¿Qué es un manglar para los que no saben? El manglar es un bosque tropical que puede habitar en lugares donde otras plantas no pueden habitar. Leí que se trata porque el agua es demasiado salada, pero no creo que sea tan salada. Vamos a probarla. No, sí está bastante salada. No sé cómo otras plantas podrían existir aquí, pero bueno, el manglar hace un filtro a esta sal y por eso puede vivir acá y nos ayuda a todos en el ecosistema. Entonces, el mangle es el tipo de árbol y el conjunto es el manglar. Aquí nuestro amigo, Jacome, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos va a contar que hay varios tipos de mangle o manglar en conjunto. ¿Cuáles son esos tipos? El mangle rojo, el mangle blanco. Este aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este mangle es Elí. Este mangle es Elí. 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 Elí se llama este mangle. He escuchado del mangle rojo también. ¿Ese lo podemos encontrar por aquí? Sí, también hay. ¿Cuál es? ¿Se lo puede ver? Y ¡blum! Hemos viajado ya y nos hemos trasladado a un mangle rojo. Y aquí lo tenemos. Amigo, ¿y cómo podemos diferenciar que este es el rojo? O sea, si algún día vengo yo solo... Por las raíces, o sea, la parte de las raíces que tiene altas raíces colgando aquí. ¿Y esos hongos, esas manchas blancas que se producen en las raíces, qué son? Ese es el ostión, ese es el ostión que cría ahí. ¿Ese es el ostión? Sí, el ostión es. Acabamos de aprender algo nuevo. No sabía que los ostiones crecían en las raíces del mangle rojo, para que vean lo que estamos aprendiendo. Un plato tan rico, un ceviche de ostión, viene del mangle. ¿Pueden creerlo? Bueno, amigo, entonces ya hemos podido identificar ciertos tipos de mangle. Ahora tengo otra siguiente pregunta. ¿Qué tipo de animales crecen alrededor del manglar? En el manglar ahí crece el cangrejo, en medio del manglar crece el cangrejo, el mejillón también. Claro, a ver, el cangrejo crece y vive en el lodo, ¿verdad? Exactamente. Ellos, para la protección de ellos, que no se lo saquen, ellos hacen, a medio de las raíces, hacen los huecos para ellos. Ahí está el protegido. Y siempre me he preguntado, ¿cómo hacen para sacar un cangrejo? O sea, si está metido en el lodo, ¿cómo lo sacan? Tiene que busca el hueco ahí, romperle a donde está recto y ahí meter la mano. Con la mano, hasta el fondo. Hasta el fondo. ¿Qué es un manglar? El manglar es un bosque de mangles, estos árboles tropicales que crecen en los estuarios en lugares inundados por mareas. Se dice que en el Ecuador tenemos unas 5 especies de mangles que van colonizando áreas pantanosas de aguas salobres. Pero no solo viven mangles en el manglar.
Otras plantas y numerosas especies de pájaros, peces, reptiles, moluscos, crustáceos viven aquí, asociadas o compitiendo, formando cadenas alimentarias en las que unos dependen de los otros para que la magia de la vida pueda continuar. Un nido de termitas. Las termitas ayudan a degradar la materia orgánica en compuestos más simples y ellas mismas sirven de alimento a algunas aves. Otra función muy importante de estas raíces es la siguiente. El agua choca contra ellas. Al hacerlo pierde fuerza y los sedimentos que trae se van asentando y distribuyendo en el manglar. Así, el agua se limpia y se enriquece. Pero también en las puntas de estas raíces, sometidas a las mareas, tienen su hábitat los ostiones. Con las hojas del manglar se alimentan los cangrejos. En el lodo crecen las conchas. En el agua llena de nutrientes hay peces, medusas, jaivas y otros animales acuáticos, propios del manglar. En suma, la tierra en que vivimos tiene este privilegio verde, el manglar que en muchos lugares está siendo muy presionado por la expansión urbana y la basura. Proteger este bosque, no contaminar el agua de los esteros en Guayaquil es la decisión más inteligente que podemos tomar. Solo hace falta un cambio de actitud. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. A la capa del planeta donde se desarrolla la vida se la llama biosfera, o sea, el lugar donde las especies cumplen su ciclo vital. Aquí los organismos gigantes o microbios tienen lo necesario para seguir viviendo, cooperando, compitiendo, como cazadores o como presas, pero siempre relacionados unos con otros. Cuando los seres humanos modificamos las reglas que la naturaleza ha elaborado durante millones de años para que haya vida, ponemos en peligro nuestra propia existencia. Cada vez queda más claro que las actuales generaciones no tienen derecho a destruir los recursos, sino a manejarlos con inteligencia, de manera que las siguientes generaciones reciban lo que les corresponde. Cada vez queda más claro que las fuerzas de la naturaleza están en perpetuo movimiento y en algún momento pueden golpearnos. Tenemos que aprender a convivir con ellas y a prevenir sus golpes, pero tal vez el aprendizaje más importante es a no crear amenazas nosotros mismos. Recuerde esta verdad sencilla: en la naturaleza todo está unido con todo. Los errores o los aciertos en nuestra relación con la tierra en que vivimos tendrán siempre una respuesta. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Gracias por su sintonía, mucha suerte a todos y hasta la próxima. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.